días, desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a los que hacen posible esta transmisión y a los que nos siguen en diferentes lugares de nuestro país. Y según me han dicho, en el exterior también lo escuchan en algunos lugares. Bueno, nosotros hoy comenzamos nuestra parte con las condolencias a una familia cubana por el fallecimiento, una familia o las amistades, por el fallecimiento en el día de ayer de una persona cubana de 77 años de edad que tenía como antecedente de ser una hipertensa, padecer una diabetes, tener además una insuficiencia renal crónica que se venía tratando con diálisis y que además ingresó inicialmente con un diagnóstico de enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Esta señora, después de 12 días de evolución y 2 días en terapia intensiva, pues realmente realizó un grupo de complicaciones. Fue necesario ponerle un marcapaso y ya en el día de ayer no fue posible recuperar la vida, o sea, reanimarla, y fallece en el día de ayer. Reiteramos nuestras condolencias, lamentamos este fallecimiento y nuestras condolencias familiares, amistades y compañeros de esta persona. De esta forma, en el día de hoy se mantiene ingresado en los hospitales de nuestro país 1.986 pacientes. En vigilancia 19, sospechosos 1.380 y confirmados 587. Se vigilan en la atención primaria de salud 5.264 personas por diferentes causas, como hemos analizado varias veces. En el día de ayer se estudiaron 1.946 muestras de personas por diferentes causas buscando el COVID-19 en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 942, en el del Centro Provincial de Villa Clara 425, en el de Santiago de Cuba 188, en el de La Habana 169, en el del Hospital Hermanos Amejeiras 129, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 94, y como resultado del análisis de estas 1.947 muestras se confirmaron en el día de ayer 12 personas con el virus SARS-CoV-2, que representa el 0,6% de las personas estudiadas. Esto, como se dan cuenta, es inferior a el que habíamos tenido en días anteriores. Podemos decir que es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 o 21 días de casos confirmados. De esta forma, 63.560 muestras realizadas como acumulados en nuestro país y 1.741, o sea, el 2,7%, se confirmaron al COVID-19. Los 12 nuevos casos confirmados ayer, todos son cubanos, 10 son contactos de casos confirmados y ya se acumulan 1.488 casos confirmados en nuestro país que tienen como fuente de infección contactos con casos confirmados anteriormente. De ahí siempre reiteramos la importancia de la historia epidemiológica, de que las personas que se confirman con la enfermedad o que están sospechosos aporten el mayor número
de contactos con los cuales han estado en los últimos 14 días, porque todo eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, y podemos decir que es la fuente de detección de casos confirmados más alta que tenemos en nuestro país, y es el comportamiento del mismo como tal. En 2 casos no se pudo precisar la fuente de infección, al menos en este momento, y ya se acumulan en nuestro país un total de 83 personas confirmadas con la enfermedad, el 4,8%, que no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, en el día de ayer no tuvimos ninguno de los casos confirmados, pero en el acumulado del país hay un total de 129, el 7,4% de los casos confirmados. Son personas que han estado en el exterior, regresan, y cuando llegan a Cuba, dentro del periodo de incubación, pues se le hace el diagnóstico como tal. De los 12 casos diagnosticados, 5 son del sexo femenino. Los del sexo masculino seguimos en desventaja, son 7, o sea, el 58,3%, y ya en las características de la epidemia de nuestra enfermedad, el 51,4% de los casos diagnosticados en nuestro país son del sexo masculino. El 75%, fíjense cómo esta cifra se va incrementando. O sea, 9 de los 12 casos eran totalmente asintomáticos. Y siempre reiteramos la protección que tenemos que tener todos en nuestras salidas, tal vez necesarias, o evitar la salida, porque el número de personas infectadas que transmiten la enfermedad en la comunidad no se sabe, o al menos no se sabe, porque no tiene síntomas de la enfermedad. Del total de casos diagnosticados, las edades más afectadas realmente son las de 40 a 60 años, que tienen un total de 6 casos, que junto con los 2 de 60 y más años, pues eso hace un total de 8. De los 12 casos confirmados, pues están entre estos grupos de edades como en este sentido. La provincia que confirma el mayor número de casos es La Habana, que confirma 4 casos, el 33,3%, Villa Clara con 3 y Ciego de Ávila con 2. Esa es la distribución de los casos confirmados con mayor número en el país. No obstante, de La Habana, los 4 casos confirmados son 2 del municipio de Arroyo Naranjo, 1 del municipio San Miguel del Padrón y 1 de Centro Habana. En Matanzas se confirma un caso del municipio Cárdenas, en Villa Clara se confirman 3 casos, 2 del municipio Santa Clara y 1 de Corralillo. En Ciego de Ávila se confirman 2 casos, los 2 del municipio Morón. En Camagüey, un caso del municipio Camagüey, y en Las Tunas se confirma un caso en el municipio Amancio. Hay que decir que de los 1.741 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, 579 presentan una evolución clínica estable. Esto representa el 98,6% de los casos activos en nuestro país, que se calculan con todos los casos que hoy están diagnosticados, que se mantienen ingresados. Me estoy refiriendo, ahí se quitan los que están de alta, se quitan los que lamentablemente fallecieron y se quitan los 2 que están evacuados. El 98,6% de esas personas que se mantienen ingresadas con el diagnóstico de COVID-19, pues presentan una evolución clínica estable. Se reportó un fallecido, lamentablemente, en el día de hoy, con el cual se acumulan 74 fallecidos como tal. Eso nos da una letalidad de un 4,2%,
hay que decir que en la región de las Américas, en el día de hoy, pues la letalidad es de 5,9%. Es la letalidad en la región de las Américas. Y 13 países tienen tasas de letalidad por encima de la tasa de la región de las Américas, o sea, por encima de 5,9%, con cifras importantes en Canadá, en Brasil, en algunas islas del Caribe, en Estados Unidos, en México. Son cifras que además, cuando uno oye las informaciones que se dan, pues diariamente se producen un número importante de casos confirmados. 2 fueron evacuados y 1.078 personas ya fueron dadas de alta en nuestro país. En el día de ayer, 47 personas fueron dadas de alta. Ya ustedes ven que por 6º día consecutivo ya el número de altas es superior al número de personas que ingresan. Y eso es un balance positivo o negativo, como se quiere interpretar, pero que hace que la curva, déjenme poderle brindar el dato de las altas por provincia, que también nuestra población ha estado interesada. Nosotros podemos decir que de las 1.078 altas que se acumulan hasta hoy, de Pinar del Río son 34, de Artemisa son 28, de La Habana, que es la que tiene el mayor número de altas, porque es la que tiene también el mayor número de casos confirmados, son 426, 21 de Mayabeque, 78 de Matanzas, 163 de Villa Clara, 11 de Cienfuegos, 56 de Santi Espíritu, 77 de Ciego de Ávila, 33 de Camagüey, 8 de Las Tunas, 71 de Holguín, 12 de Granma, 35 de Santiago de Cuba, 11 de Guantánamo y 14 del municipio especial Isla de la Juventud. Como ven, es un número importante de personas que ya han sido dadas de alta clínica, se encuentran en la fase de recuperación con limitación o restricción de movimiento en sus domicilios, y algunas ya se han incorporado a su actividad normal en su trabajo, en la vida cotidiana como tal. En el día de hoy tenemos que informar que se mantienen 8 pacientes entre críticos y graves, 5 críticos y 3 graves, la misma cifra que en el día de ayer. Los 5 críticos son los 3 pacientes que están en Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo. Hay 2 críticos en La Habana, 1 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 1 en el Hospital Fran País. De los 3 graves, 1 en La Habana, en el Hospital Salvador Allende, 1 en Holguín, en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, y 1 en la ciudad de Santiago, en el Hospital Joaquín Castillo Duani. Se incorpora, como ustedes se dan cuenta, un paciente al reporte de críticos en el Hospital Fran País de aquí de La Habana. Desde el punto de vista del movimiento migratorio que en el día se produjo ayer se entraron en nuestro país 147 viajeros cubanos, 147 viajeros, de ellos residentes cubanos 143, 26 tripulantes, 4 extranjeros por aspectos oficiales, y los vuelos son procedentes de Venezuela, Canadá, Rusia, China y Haití. Igualmente salieron 402 pasajeros cubanos residentes en diferentes actividades en vuelos hacia Venezuela, Canadá y Estados Unidos. De esta forma, hoy en Cuba
se mantienen 6.527 emigrados y 4.268 extranjeros, para un total de 10.795 visitantes, cifra muy similar a la del día de ayer. La misma casi cifra de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, 948, y se mantienen en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa de La Habana, los territorios con mayor número de extranjeros en casas de renta. El mundo no muy bien, se mantienen 184 países con casos confirmados de COVID-19, con un total de 3.713.739 casos confirmados. Estamos hablando de la confirmación de 89.993 personas en un solo día en el mundo. Y lo que es más alarmante es que a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia, que es lo que han alertado el director de la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales, pues es una pandemia que no logra reducir como se esperaba hasta el momento. Si bien es cierto que no todos los países, y creo que nuestra televisión, nuestros noticieros nos mantienen muy informados, si bien es cierto que no todos los países han adoptado las medidas de restricción con el mismo rigor que, por ejemplo, las adoptó China en sus inicios y que, como es natural, ayudó a que se controlara la pandemia en los países donde se han aplicado. Estos 6.000 fallecidos en el día de ayer en el mundo da un acumulado de 263.288 fallecidos, que eso es el 7,09% de los fallecidos como letalidad. Ya la región de las Américas, con 1.595.437 casos confirmados en el día de ayer, estamos hablando de 41.592 casos confirmados en un solo día, el 42,96% de los casos confirmados en el mundo, y 3.556 fallecidos en el día de ayer, para un acumulado de 94.122 fallecidos. Eso da una letalidad superior a la del día de ayer, que es de 5,90%. Esta es la información que teníamos que brindar en el día de hoy. Solo decir que la letalidad muy específica en nuestro país, ya dijimos la de la región del mundo, y nuestro país, como dijimos, es de 4,02 en el día de hoy. Ahora, por tasa de incidencia de las provincias de nuestro país, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en Cuba es de 15,5 casos por 100.000 habitantes. Se mantiene en primer lugar el municipio especial Isla de la Juventud con 50,4, La Habana con 38,7, Villa Clara 26,9, Ciego de Ávila 20,4, Matanzas 17,8, Santi Espíritu 14,4, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,6, Artemisa 6,2, Cienfuegos 5,9, Camagüey 5,2 y Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma, por debajo de 5 la tasa de incidencia de casos confirmados. Como yo he explicado otras veces, la tasa lo que te permite es, pues,
quitar el efecto de la población, que no es lo mismo cuando se habla de casos en números absolutos, y que explica un poco el riesgo de cada uno de los territorios. Bien, Doctor, entonces comienzan con las preguntas. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Bienvenidos de España y dice lo siguiente. Varias personas en Cuba padecen enfermedades consideradas vulnerables o no a la COVID-19. Las mismas tienen indicado un tratamiento estable para su enfermedad, con antialérgicos, antibióticos, antiinflamatorios, anticoagulantes, antidepresivos, etc. Pregunta entonces la revista Bienvenidos. ¿Existe alguna evidencia científica que contraindique alguno de estos medicamentos que conforman dichos tratamientos, ya sea porque facilitan el contagio en tanto algunos fármacos debilitan el sistema inmunológico, pueden enmascarar los síntomas del virus o pueden ser un factor agravante en las infecciones por coronavirus? Bueno, lo que hemos podido revisar y intercambiar con los especialistas clínicos, pediatras, que en nuestro país trabajan en la aplicación de tratamientos y demás, es que no hay ninguna contraindicación ni ningún tratamiento facilita la enfermedad, todo lo contrario. Es el momento en que mejor se tienen que hacer los tratamientos. Por ejemplo, el que es hipertenso con sus medicamentos, el diabético con los propios de él, los pacientes que tienen lamentablemente un tumor maligno, pues sus tratamientos, porque mientras más estable se mantenga, mientras más compensado se mantenga de su enfermedad de base, pudiéramos decir, pues mejor puede reaccionar a la presencia del COVID. Es cierto que hay algunas enfermedades, como es el cáncer, que tienen tratamientos inmunosupresores, que es que disminuyen la respuesta inmunitaria, disminuyen las defensas, pero esto no se suspende. Lo que indiscutiblemente una persona, cualquiera que tenga una enfermedad asociada, de las enfermedades estas crónicas no transmisibles, pues tiene que hacer su tratamiento y tiene, si me preguntara, pues que protegerse todavía más con las medidas de protección que están establecidas. No es que sea más o que sea menos, es que realmente tienen que protegerse y son personas que no deben estar saliendo sin protección, si es que necesariamente tienen que hacerlo. Pero ningún tratamiento está indicado que se suspenda en el curso de esta pandemia como tal. La televisora estadounidense NBC pregunta: BioCuba Pharma anunció que Cuba ha desarrollado su propia prueba para detectar los anticuerpos COVID-19. ¿Cómo se usa la prueba? ¿Qué tan rápido recibe un médico los resultados de la prueba en otros países? Bueno, Cuba tiene un sistema que se llama de tecnología suma, sistema ultramicroanalítico, que es un sistema de diagnóstico que se utiliza para muchas cosas. Digamos, el dengue en nuestro país, una de las formas, la más frecuente de diagnóstico, es mediante la tecnología suma. Tiene dos ventajas. Uno, que es de producción nacional. No dependemos del mercado internacional ni de los avatares con el bloqueo y demás. Y la otra ventaja es que bastante sensible, bastante específico para las enfermedades. Y la otra ventaja es que prácticamente en todos los municipios de nuestro país nosotros tenemos laboratorios con equipamiento, con personal preparado que puede hacer el diagnóstico. Ahora, en relación con el COVID, pues ya ellos tienen a punto, como se dice, un sistema de diagnóstico que, al igual que los test rápidos,
detecta la presencia de anticuerpos al COVID. Es lo mismo que detectan los test rápidos que hemos utilizado en nuestro país, que utilizamos de importación, y que detecta un tipo de anticuerpo, el IgG, que te habla de que has estado infectado, posiblemente en una etapa anterior. Esto ya yo dije que estaba a punto, el punto ese lo que quiere decir es que ya se hicieron todas las evaluaciones, ya se evaluó por los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que es nuestro laboratorio de referencia, y posiblemente, y tal vez lo informemos mañana en la forma que se va a realizar, se van a hacer estudios en la población utilizando este diagnóstico por tecnología Suma. Ahora, esos estudios que nos permiten conocer cómo se ha estado moviendo o cómo se está moviendo la infección en nuestro país. Y en grupos de población que no son contactos, que no son sospechosos, pues se va a buscar, son personas aparentemente sanas, y se va a detectar si tienen o no presencia de anticuerpos a esta enfermedad, lo cual habla de cómo está el movimiento de la misma. O sea, la respuesta es sí, existe, lo tenemos. Rápidamente los investigadores de estos centros pues se pusieron en la tarea, y ya la semana que viene pues podemos comenzar a aplicarlo. Hay otros estudios de población, los cuales vamos a explicar también en otro momento, que también se van a comenzar a realizar a partir de la semana próxima, y que lo vamos a dar más en detalle para lograr la cooperación de la población, porque van a ir a mi casa, yo no tengo nada, ni soy contacto de nada, ni vengo de ningún lugar, y me van a hacer una prueba. Unos se van a hacer con el PCR en tiempo real, o sea, el exudado faríngeo, otros se van a hacer por esta tecnología, y todo lo que estamos haciendo, o todo lo que está haciendo nuestro país, nuestro Ministerio de Salud Pública, el Estado cubano, es para poder detectar a tiempo cualquier caso infectado que exista en cualquier lugar del mundo. Incluso ayer analizábamos esto con los que están diseñando los estudios, y se han escogido hasta zonas intrincadas en nuestro país, donde cualquiera diría, no, pero aquí ¿quién va a llegar a este lugar tan intrincado? Bueno, pues sí, se van a escoger, porque además los cubanos nos movemos mucho y vamos a cualquier lugar, y se van a escoger estos lugares también. Dentro de la muestra está eso, aunque no niego que el mayor % va a ser en los lugares, en las ciudades, en todos los lugares. Va a ser una muestra que se va a estudiar. Una última pregunta, doctor, de la agencia Prensa Latina. La comunidad científica internacional estudia las consecuencias de la COVID-19 tras algunas manifestaciones en pacientes que transitaron por la enfermedad. Pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de la COVID-19 y qué tratamientos se diseñan para las personas curadas que padecen esos efectos? Bueno, es una enfermedad joven, ¿no? Es una enfermedad que los primeros casos son de diciembre, y que el mundo la está padeciendo, el resto del mundo, que no era China, donde comenzó en diciembre, a partir de enero de este año. Nosotros incluso en Cuba tuvimos nuestros primeros 3 casos, no se me olvida, los 3 turistas italianos, que fue el 11 de marzo. Por lo tanto, ahora lo que llevamos es 2 meses de evolución de la enfermedad. Yo digo esto para poder explicar por qué todavía no hay una identificación correcta de las consecuencias, o como se llama, la secuela que puede dejar esta enfermedad. Hasta ahora se describe que, yo lo mencioné aquí en una ocasión,
que deja o puede dejar en los países que ya llevan más tiempo, han visto la presencia de cuadros neurológicos, incluso lo asocian con la anosmia, o sea, la pérdida del olfato de las personas. Ahora, poder decir aquí categóricamente que eso queda así definitivamente, pues es un poco difícil. Nosotros en Cuba no tenemos experiencia como para decir eso. Yo buscando para poder informar aquí, pues los españoles hablan de un grupo de alteraciones cutáneas que se presentan a posteriori. Y cutáneas que van desde erupciones vesiculosas, lesiones urticariformes, o sea, las urticarias, las pápulas, o sea, diferentes manifestaciones dermatológicas. Esto nosotros lo encontramos, que lo han descrito los españoles, hemos encontrado que algunos países han descrito lo de los cuadros neurológicos, fundamentalmente la anosmia, pero no encontramos ningún trabajo que pueda afirmar, porque además es lógico, no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que esto se pueda evidenciar. De todas formas, nuestros pacientes se siguen, incluso después del alta, por cualquier manifestación que pueda quedar como secuela. Yo recuerdo que así nos pasó a nosotros y le pasó al mundo con el Zika. Cuando el Zika fue cogiendo auge, acuérdense que el Zika estaba confinado a la región asiática fundamentalmente y después se fue extendiendo por el mundo. Incluso nosotros tuvimos casos de Zika en nuestro país, pues al principio era una enfermedad aparentemente que transcurría sin muchas manifestaciones. Yo recuerdo la etapa en que teníamos acá, que a veces yo visitaba los lugares donde estaban ingresados los pacientes y las personas no entendían, después de pasadas 24 horas, por qué lo mantenían allí ingresado, porque no tenían sintomatología ninguna en esta cuestión. Ahora, el Zika después se demostró internacionalmente y nosotros lo buscamos, las secuelas que dejó, fundamentalmente en recién nacidos. Y en recién nacidos con malformaciones congénitas fundamentalmente. Y también dejó secuelas en un cuadro neurológico, que el cuadro que más frecuente se presentaba era el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que no se produce solo por esta enfermedad, sino que se produce por diferentes enfermedades. No tengo COVID todavía, es que me da un poco alergia. Ahora, desde el punto de vista del COVID, sí se busca sobre todo que quede alguna manifestación respiratoria. Fundamentalmente una insuficiencia respiratoria, como consecuencia de la afectación con el moteado inflamatorio que se produce en los pulmones de la persona. Y realmente eso es lo que también se busca que pueda quedar a posteriori. Yo sí reitero, nosotros no hemos tenido todavía manifestaciones de complicaciones o secuelas después de la enfermedad. Doctor, así terminamos la ronda de preguntas. Si existiese alguna última precisión. Yo voy a hacer un esfuerzo por la cosa esta alérgica y realmente lo que queremos es, ya desde hoy, viernes, pues felicitar a todas las mujeres, a todas las madres de Cuba, que el próximo domingo celebraremos el Día de las Madres. Lo vamos a hacer diferente a lo que hemos visto a través de todas nuestras vidas, pero lo vamos a celebrar. Nuestras madres merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento y haremos nuestras actividades en la casa. Y me atrevo a mencionar las palabras de nuestro presidente, y cito cuando dijo:
Ahora que estamos ganando esta pelea, no podemos poner en riesgo los resultados que tenemos. No podemos permitir que algunos echen por tierra lo que está haciendo la mayoría. La gente tiene que entender que esto lleva un sacrificio personal, familiar. Nos tenemos que autolimitar de un grupo de cosas que hacemos en condiciones normales. Hacerlo ahora bien es la garantía de que más rápido podemos estar en una situación más anormal. El próximo domingo será el Día de las Madres, un día que siempre pasamos en familia con las madres, muchos visitan los cementerios y sabemos que muchos extrañan a su familia. Pero pedimos que en la medida de lo posible evitemos salir a la calle, hacer visitas este domingo, cuidemos a nuestras madres, abuelas, tías, porque no se gana nada con visitarlas un día como el domingo y lamentar después tener que pasar la enfermedad y comprometer a nuestros familiares. Por eso felicitamos a todas nuestras madres, a todas nuestras mujeres que en definitiva potencialmente son madres, y exhortamos a nuestra población, ahora que más o menos no estamos bien, pero que uno ve, yo no puedo, la población nuestra es muy culta, es médico, prácticamente toda, y la población va analizando los resultados diarios y realmente se ve que parece que vamos a tener alguna estabilidad, pero todo eso se pierde en un momento. Y cuando hemos tenido eventos en nuestro país, porque se ha violado algo, porque no se ha tenido todo el cuidado que se tiene que tener, pues sabemos lo que nos cuesta y el número de casos que se confirman como consecuencia de esto. Por eso a celebrarlos todos, celebrarlos con la familia, celebrarlos en la casa y evitarnos estar visitándonos unos a otros. Muchas gracias, a mí no me queda más nada, agradecerles a ustedes que hacen posible esta conferencia y a nuestro pueblo que además nos sigue toda la información y se ocupa y preocupa con los resultados que vamos teniendo. Y que sabemos que mientras más adquiere esta cultura, pues más va a apoyar en el cumplimiento de las medidas de restricción, con lo cual todavía no estamos satisfechos como muchos compañeros. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.